Presentación. Y bueno, buenas tardes para todos. El día de hoy la intención es que en estas 2 horas que siguen podamos ver la parte introductoria a la convocatoria, que son los aspectos generales de la convocatoria. Posteriormente, en la próxima sesión vamos a mirar todo lo que tiene que ver con la introducción a la metodología de marco lógico, las ventajas y virtudes de la herramienta, los conceptos básicos de la metodología y las recomendaciones que nosotros a bien considerado darles a ustedes en este taller que empieza el día de hoy. Bueno, lo primero es hacer una ambientación de lo que es el programa SENA Innova y de dónde nace. El programa SENA Innova es un programa que es cofinanciado por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que es la entidad que a la cual los empresarios le consignan unos recursos económicos mensualmente por efectos de los aportes a esa entidad. Y dentro de esa entidad, pues lo que se busca es promover el fortalecimiento del empresarismo a nivel nacional y de la formación de personas para el trabajo. Pero adicionalmente a eso, pues hay unos recursos que el SENA dispone a través de, por ley, para las empresas, para que las empresas tengan recursos o se les pueda cofinanciar proyectos de innovación a las empresas y las empresas puedan apalancar sus ideas de negocio, sus ideas de innovación, sus ideas de sofisticación en el plazo pues establecido y con las condiciones que están dentro del programa como tal. Entonces vamos a mirar que el SENA crea un programa que se llama SENA Innova. Ese programa que crea el SENA Innova, pues es un programa enfocado a la productividad de las empresas. Y en ese sentido, entonces, ese programa lo que permite es apoyar esos proyectos, unas iniciativas de proyectos que tienen las empresas, proyectos que están enfocados realmente al desarrollo tecnológico, la sofisticación e innovación del sector productivo. En ese sentido, pues la idea es que dichos proyectos estén encaminados al fortalecimiento de los procesos, el desarrollo y mejora de los bienes o productos o servicios que tengan, o que sofistiquen la oferta que las empresas actualmente tienen, con el ánimo de que aporten a la reactivación económica del país. La importancia de la sofisticación de la oferta. Entonces estamos mirando que la sofisticación es una de las características fundamentales por las cuales a veces estancan las empresas porque no hacen un esfuerzo en sofisticar sus productos, sus servicios o su forma de producir, y eso hace que la empresa se puede ver estancada en comparación a las empresas homólogas en las que las empresas se desempeñan, y que se ha identificado además que es la segunda causa de estancamiento a nivel nacional según la política de desarrollo productivo. Adicionalmente a eso, pues se supone que los bienes que empiezan con los procesos de sofisticación no solamente generan mayores ingresos, sino que también mejora la productividad de la organización. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo vendo más, entonces puedo tener más ingresos. No obstante, mayores ingresos no quiere decir mayor rentabilidad en todos los casos. Yo puedo tener mayores ingresos, pero aumentar los costos de producción. Entonces, cuando ya sí unimos mayores ingresos a un aumento de la productividad, quiere decir que entonces yo estoy mejorando la productividad y a la vez estoy mejorando los ingresos, lo que quiere decir que posiblemente se haya una mayor rentabilidad de mi proceso como tal. Adicionalmente a eso, se identificó por un instituto que es McKinsey, que el 82% de las mejoras productivas de las empresas que están en los países de desarrollo proviene de aquellas empresas que han incorporado tecnologías de información y comunicación, métodos existentes en el tema de innovación. Ahora bien, entonces lo que uno consideraría es que el proceso de la incorporación o de la sofisticación de los servicios
pues puedan mejorar los atributos y productos y servicios que den una respuesta al mercado a través de esa sofisticación. Entonces, ¿qué se espera de acá? Que las empresas que presenten sus ideas de negocio, pues busquen en lo posible hacer un incremento en la sofisticación de sus productos de tal suerte que mejoren la competitividad y productividad de la empresa. Al mejorar la competitividad y la productividad de la empresa, pues se supone que de entrada van a aportar a la reactivación económica del país, pues en el sentido en que si yo mejoro esa competitividad, esa productividad de la empresa, pues yo voy a tener, a vender más, a aportar más con los impuestos para el Estado, posiblemente abrir plazas de trabajo, posiblemente abrir otras unidades de negocio o otros, en otros sitios, buscar sucursales, y eso va a permitir entonces ese aumento, ese apoyo a la reactivación económica del país. ¿Cuál es el objetivo de la convocatoria? El objetivo de la convocatoria es apoyar a las empresas u organizaciones del sector productivo. ¿De cuál sector productivo? ¿De cuál sector productivo? De cualquiera, de cualquier sector productivo. Y que las empresas permitan con esos productos o con esos proyectos que se conduzca a esa sofisticación, desarrollo tecnológico en procesos, productos y servicios a través de esa incorporación de tecnologías o transferencia tecnológica y conocimiento con miras a mejorar la productividad y competitividad de tal forma entonces que contribuyan a la reactivación económica del país. ¿Cuál es el alcance de la convocatoria? Entonces, cuando nos vamos al alcance de la convocatoria, entonces nosotros podemos ir específicamente a cómo se entrelaza el proceso de la convocatoria. El proyecto de la convocatoria, como lo dije inicialmente, son recursos que vienen de una entidad descentralizada que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA, y el SENA lo que hace es que ejecuta el proyecto a través de un convenio que debe estar suscrito con Colombia Productiva. Al yo tener ese convenio suscrito para poder ejecutar ese proceso, para ser el ejecutor, pues lo que yo tengo dentro del proceso de la convocatoria son recursos de hasta 18.000 millones de pesos. ¿Para qué? Para cofinanciar proyectos. Ya habíamos dicho que esos recursos vienen a cofinanciar proyectos. ¿Para qué? Pues para promover la sofisticación o la innovación de los procesos, productos y servicios de las empresas, para aumentar el desarrollo tecnológico empresarial, para transferir y apropiar tecnologías y conocimientos, diseñar y aplicar o desarrollar buenas prácticas. ¿Hasta cuánto pueden durar los proyectos? Entonces, eso es importante que ya lo empecemos a manejar, y es que la duración máxima de los proyectos que se presentan es hasta 12 meses. O sea que un proyecto no puede presentar proyectos que se consideren que en la formulación del proyecto tenga más de 12 meses. Eso es entonces uno de los tips principales, y es que cuando yo voy a trabajar en el proyecto, por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado en proyectos que son de 12 meses, voy a hacerlo acá más largo, de 12 meses, ¿sí? Resulta que todo el proyecto está bien en los 12 meses, pero cuando empiezan a desagregar las actividades, entonces dicen que hay actividades de un mes, actividades de otro mes, o de 4 meses para colocarlo acá, que puedo tener otra actividad que es paralela también, que dura 4 meses, no hay ningún problema, y puedo tener acá otra actividad pongámosle acá 5, 7 meses. Entonces, si yo voy acá en esta línea de tiempo, ya sé que acá pasó un mes, acá pasaron 4 meses, van 5 y acá pasan 7 meses. Y resulta que cuando yo voy a mirar la desagregación de mi proyecto, por acá hay una actividad que se me pasa de los 12 meses, que arranca, por decir algo, en el mes 5, ¿cierto? Y dice que la actividad, bueno, acá no es el mes 5, acá sería el mes 5, supongamos que acá es el mes 8. Y dice, no, es que la actividad, esa actividad, esa actividad de acá dura 8 meses, pero no suman. Y yo arranqué esa actividad en el mes 7. Entonces, el evaluador técnico de la propuesta, cuando va a mirar, identifica que ustedes están colocando que hay una actividad que arranca en el mes 7 y que dura 8 meses. Por lo tanto, este proyecto va a durar 15 meses.
A pesar de que en todo el proyecto, ustedes dijeron que el proyecto duraba 12 meses, la realidad del proyecto en el diagrama de Gantt establece que el proyecto no dura más de, que dura más de 12 meses. Entonces, como dura más de 12 meses, ese proyecto no debería pasar a evaluación técnica. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso hace parte de la congruencia del proyecto a lo largo de la formulación del proyecto y que posiblemente pueda generar en algún caso alguna disonancia entre lo que está contenido a lo largo y ancho del proyecto. Por otro lado, pues la meta que se espera tener en esta ocasión es de 45 a 90 proyectos. ¿Por qué 45 a 90 proyectos? Porque la convocatoria cofinancia hasta 90 millones hasta 200 millones de pesos y tengo 18.000. Entonces me da por construcción que 18.000 dividido 200 millones me da 90 proyectos. Eso para el caso de que todos los proyectos sean pedido 200 millones de pesos. No obstante a eso, en la convocatoria también hay la posibilidad de presentar proyectos hasta por 400 millones de pesos. Quiere decir eso que si todos los proyectos que fueran aprobados pidieron 400 millones de pesos, pues solamente se van a cofinanciar 45 proyectos. Ok. Esta convocatoria tiene una particularidad y es que no pone a competir directamente las regiones. Lo que hace es que pone a competir a los proyectos que se presentan dentro de las regiones, razón por la cual esta estrategia de proyectos es una estrategia con enfoque regional. ¿Cuál es el enfoque regional? Pues el enfoque regional es que los recursos totales que tenían dispuestos para este fin son distribuidos en el país por departamentos. Puede ser para la región, perdón, de Sea Flower, están estipulados 600 millones de pesos. Para la región del eje cafetero y Antioquia se estipulan 3.000 millones de pesos. Para la región Pacífico, 2.800. Para las Amazonías, 2.000. Para la región central, 3.600 millones. Para los llanos y Orinoquía, 1.600 millones de pesos. Para los Santanderes, 1.400 millones de pesos. Para el Caribe, 3.000 millones de pesos. Para un total de 18.000 millones de pesos. ¿Qué tipo de proyectos se pueden presentar? Pues se pueden presentar proyectos de sofisticación de productos o servicios o sofisticación de procesos. Proyectos que busquen modificar productos o servicios existentes para acceder a mercados más sofisticados o de mayor valor agregado. Entonces, claro, en el momento en que yo pueda, de alguna manera, incorporar mejoras o sofisticar mis productos o servicios, lo que estamos buscando es acceder a unos mercados que sean más sofisticados porque yo estoy incorporando mayor valor agregado a mis productos. Decía, incorporar mayor valor agregado a mis productos pueden buscar unos mercados que les permitan cobrar un poco más o ampliar el mercado o incluso mercados internacionales. Por otro lado, entonces, la sofisticación de procesos son proyectos que buscan una mejora en el proceso administrativo de producción y comercialización de bienes o servicios de la empresa. Entonces, tenemos la posibilidad de presentar dos tipos de proyectos. Uno que es la sofisticación de productos y servicios y otro que va hacia la sofisticación de los procesos. ¿A quién está dirigida la empresa? Ya lo habíamos hablado, la convocatoria está dirigida a empresas de todos los sectores. ¿A quién está dirigida la convocatoria? A todas las empresas de todos los sectores, de cualquier región del país, así como organizaciones del sector productivo, tales como gremios y asociaciones empresariales. Uno de los requisitos principales es que las empresas que se presenten como ejecutoras o como beneficiarias de la convocatoria tienen que estar constituidos con un periodo no inferior a 2 años, contados con la fecha de erradicación del proyecto. Entonces, si yo voy a radicar en el tiempo, acá, si esta es mi fecha de erradicación de mi proyecto, pues yo debo contar 2 años antes y saber si puedo presentarme o no puedo presentar. Esa información la encontramos en los registros de Cámara y Comercio. Entonces, para que por favor estén muy atentos a eso. ¿Cuántas modalidades hay para presentar proyectos? Hay 2 modalidades. La primera modalidad es la modalidad individual, en la que se presentan empresas que tienen
de manera individual, o sea que la empresa no tiene beneficiarios del proyecto. Por otro lado, estamos la modalidad 2, que es la modalidad de agrupados. La modalidad de agrupados es aquella entidad que se presenta, pero que tiene 3 beneficiarios como mínimo. O sea, si yo me voy a presentar en la modalidad de agrupados, mi proyecto tendrá que involucrar como mínimo 4 empresas. Una empresa que es la responsable o la que está presentando el proyecto, y 3 empresas que son beneficiarias de ese proyecto. ¿Quiénes no se pueden presentar? No se pueden presentar entidades gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro, que no cuenten con 3 empresas beneficiarias, u organizaciones asociativas que no tengan relación con sectores productivos. Entonces, ¿por qué se hace este ejercicio? Porque la única posibilidad de que las entidades gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro que se presenten, es la posibilidad de la modalidad de agrupados. O sea, que las asociaciones, entidades gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro, que se quieran presentar, no podrán presentarse a través de la modalidad 1. ¿Por qué? Porque no tienen personas jurídicas beneficiarias. Por otro lado, pues yo no me puedo presentar en una asociación con empresas que no tengan relación con mi sector productivo. Si yo voy a presentar proyectos en temas de transporte, pues se supone que la asociación va a ser de empresas de transporte. Las preguntas las vamos a resolver al final de estas 2 horas de capacitación. Entonces, los pueden ir escribiendo en el chat, y aquellas preguntas que no se resuelvan a lo largo de la charla, pues las vamos a retomar, o en otro caso, pues se pueden responder también ahí por el chat mientras vamos nosotros trabajando. Y las personas naturales o empresas con emprendimientos con menos de 2 años de constitución y registro no se pueden presentar. O sea que solamente pueden presentar empresas legalmente constituidas. Las condiciones del presupuesto, cómo funciona el presupuesto, qué es lo que yo puedo pedir y cómo lo debo pedir. Entonces, como hablábamos ahorita, hay 2 modalidades. Para el caso de la modalidad individual, la característica principal de esta modalidad es que las empresas pueden solicitar recursos hasta de 200 millones de pesos. Hasta 200 millones de pesos. Pero esa modalidad 1 se divide en 2. La modalidad 1, que es MIPYMES, y la modalidad 1, que son grandes empresas. Para el caso de las MIPYMES, el SENA va a permitir aportar hasta el 90% del valor total del proyecto. Y la empresa deberá colocar como contrapartida mínimo el 10% del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy diciendo que el SENA va a aportar máximo el 90% del aporte del valor del proyecto, ella puede aportar menos. Lo que sí no puede aportar es más del 90%. Y caso contrario, como se los dije ahora, la empresa deberá colocar como mínimo el 10% del aporte del proyecto, del valor total del proyecto. Entonces quiere decir eso que él no puede aportar menos del 10%, pero sí puede aportar más del 10% del valor total del proyecto. Por otro lado, entonces, en el caso específico de las empresas grandes, de la modalidad individual, también podrán ir hasta 200 millones de pesos, hasta por 200 millones de pesos en cofinanciación. No obstante a esto, hay que ser claros en definir que en este caso, el SENA solamente puede aportar hasta el 50% del valor total del proyecto. O sea que lo máximo que podría aportar el SENA para un proyecto de una gran empresa son 200 millones de pesos, que corresponderían como mínimo a la mitad del valor del proyecto. El otro 50% lo deberá colocar la empresa como aporte en efectivo y en especie. Ya vamos a mirar entonces cómo se debe establecer, o cuáles son los ejemplos que se dan para este 50%. Ok, entonces, para el caso de la modalidad 2 agrupadas, entonces se tiene que las empresas también se dividen en 2. Una son para las MIPYMES y otros para las grandes empresas. En el caso de ambas, puedo ir hasta por 400 millones de pesos. Pero en el caso de las pequeñas empresas,
pues el aporte del SENA puede ser hasta el 90% del valor total del proyecto sin exceder los 400 millones de pesos. Y en el aporte de las empresas u organizaciones, pues ellos podrán colocar mínimo el 10%, del cual la mitad debe ser en especie. La mitad de este 10%, o sea, el 5% del total del valor del proyecto. Por otro lado, entonces, en el tema de las grandes empresas, también sucede lo mismo. Yo me puedo ir por 400 millones de pesos, pero la diferencia radica en que ahora no es el 90, sino que es el 50% del valor total del proyecto, el que el SENA me entra a cofinanciar. Y yo tendré que colocar como contrapartida la misma cantidad, o sea, el 50% como contrapartida. Bueno, vamos a mirar acá. Listo. Vamos a mirar acá entonces que tenemos nosotros en la modalidad 1 individual. La modalidad 1 individual, vamos a mirar a ver si puedo borrar acá. Descartar. Sí, voy a borrar acá esto. ¿Están viendo? Tenemos, como lo acabamos de mirar, entonces tenemos nosotros el 100% del valor del proyecto. Ese 100% del valor del proyecto, máximo un 90% de contrapartida y mínimo el 10%, del cual entonces yo mínimo tengo que colocar el 50% del valor de la contrapartida en efectivo, pero yo puedo colocar toda la contrapartida en efectivo. Y como máximo debo colocar el 5% del valor en especie de esta contrapartida, pero yo puedo no colocar nada en especie. Eso sí es muy importante que estos valores de acá sumen 100%, o sea, yo puedo sumar el 90% del SENA más el 5% en efectivo más el 5% en especie, que me da el 100%. Por otro lado, también yo podría pensar en decir, bueno, la cofinanciación puede ser el 90%, pero yo me voy a ir con este máximo que está acá. O sea que yo me voy a ir con el 10% en efectivo para un total del 100%. No obstante a esto, yo puedo decir, no, pero es que yo me puedo ir acá con el 80% de mi valor cofinanciado por el SENA, más, y yo digo, mínimo tengo que colocar el 5%, pues coloquemos el 20, mínimo el 20% de contrapartida, porque yo ya dije que el 80% me lo va a dar el SENA, entonces como yo voy a necesitar el 20%, el 80% tengo que colocar el 20% de contrapartida, del cual entonces el 10% debe ser en efectivo. Si es así, entonces yo podría colocar el 10% en efectivo y el 10% en especie, para un total de 20%, del 100%. Vamos a mirarlo con ejemplos ya prediseñados. Por ejemplo, un proyecto que valga 250 millones de pesos. Como yo les acabo de explicar, el valor máximo que puede colocar el SENA o la convocatoria es de 200 millones de pesos. O sea que este se convierte en mi principal análisis, en el dato principal. Como yo sé que solamente me pueden colocar 200 millones de pesos, pues de entrada sé que yo tengo que colocar 50 millones. Al yo colocar 50 millones de pesos, pues yo lo que tengo que hacer es colocar el resto de mi proyecto, que son 50 millones. Y esos 50 millones de pesos, pues tendré que colocar en efectivo 25 y en especie 25. Por otro lado, si yo voy a tener un proyecto más pequeño, entonces yo puedo decir que voy a colocar un proyecto de 130 millones de pesos, pues
yo no le puedo pedir los 130 millones de pesos a la convocatoria completos, porque la convocatoria es clara que me dice que yo tengo que colocar contrapartida. Y como yo tengo que colocar contrapartida, entonces yo tengo que colocar como mínimo el 10% de la contrapartida. Entonces, como contrapartida, el 10% de 130 millones de pesos es 13 millones. Y entonces ahí ya yo sé que puedo pedirle al SENA 117 millones de pesos, de lo cual la mitad está en especie y la mitad está en efectivo. Ok. Vamos entonces a mirar el próximo ejemplo. Si yo quiero buscar la mayor cantidad de recursos posibles con 200 millones de pesos y colocar la menor cantidad, pues esto me da por construcción. Yo sé que 200 millones de pesos es lo que yo debo pedir, ¿sí? Como máximo. Entonces yo quiero identificar si 200 millones de pesos es el 90% de mi proyecto. Quiero saber cuánto debe costarme mi proyecto total para que sea el 100%. Siendo así, entonces, por regla de 3, yo digo que el valor del proyecto deberá ser el 100% por los 200 millones de pesos dividido el 90%. Entonces, este porcentaje se me da con este porcentaje. Yo puedo hacer esto. Y lo que me termina dando es que me da que el valor total del proyecto para una máxima cofinanciación de 200 millones de pesos debería ser de 222 millones, 222 pesos, de los cuales el 10% va en efectivo, va como contrapartida, y el 10% de eso, que es 11.111.111, va en efectivo y el otro va en especie. Ahora, en el caso de las modalidad, de la modalidad individual, pero para empresas grandes, entonces ya tenemos una diferencia, y es que lo que se espera es que el proyecto me cofinancie solamente el 50%, de los cuales el 50% es en contrapartida, mínimo el 25% en especie y máximo mínimo el 25% en efectivo, máximo el 25% en especie. Para el mismo ejemplo, entonces, si yo voy a pedir, si yo tengo un proyecto de 250 millones de pesos de una empresa grande, yo ya no puedo pedir 200 millones, yo puedo pedir solamente 125 millones de pesos, porque la connotación de esta convocatoria es que a las empresas grandes se les cofinancia un porcentaje menor. Puede cofinanciarle hasta el monto, pero es un porcentaje menor. Y la empresa tendrá que colocar 125 millones de pesos como contrapartida, de los cuales la mitad, que son 62.500.000, corresponden a la contrapartida en especie y un valor igual a la contrapartida en efectivo. Así las cosas, si yo fuera a solicitar el valor máximo a cofinanciar, que son 200 millones de pesos, la empresa tendrá que colocar 200 millones de pesos distribuidos en especie y en efectivo. Y por último, si yo voy a tener un proyecto de más de 400 millones de pesos, pues yo no puedo pedir 400 millones de pesos del SENA, solamente puedo pedir 200 millones de pesos en esta modalidad individual para mi empresa, por lo que yo tendré que colocar una contrapartida de 600 millones de pesos distribuida tanto en contrapartida en especie como en efectivo. Ahora vamos a mirar la modalidad 2 agrupados. La modalidad 2 agrupados, mire que vuelve a cambiar. Yo puedo presentar en las MIPYMES que están acá una solicitud del 90% con una contrapartida del 10%. Lo mismo, el 5% en efectivo, 5% en especie. ¿Cuál es la diferencia con el primer ejemplo? Es que yo ya casi puedo pedir 400 millones de pesos. Y
yo deberé colocar como empresas agrupadas 100 millones de pesos que corresponde a, que acá correspondería al 20% del valor del proyecto, porque yo solamente puedo pedir hasta 400 millones de pesos. Mira que 400 millones de pesos acá no corresponde al 90% del proyecto, de los cuales 50 millones de pesos están en efectivo y 50 millones de pesos están en especie. Entonces es muy importante que analicen este tema. ¿Por qué? Porque si yo quiero presentar un proyecto donde yo pueda solicitar la mayor cantidad de recursos, pero la menor cantidad de recursos que coloque como contrapartida, pues mi proyecto deberá ser de 444 millones, 444 pesos. Listo. De los cuales la mitad deberá ser en especie como máximo, y como mínimo la mitad tendrá que ser en efectivo. Y para el caso de la modalidad 2 de agrupadas, pues ya sucede lo mismo, en el que yo puedo pedir hasta 400 millones de pesos, pero la diferencia es que la mitad de esa convocatoria solamente le aprueba hasta el 50% del valor del proyecto. Entonces, si mi proyecto vale 800 millones de pesos, pues me cofinancia hasta 400. Y si mi proyecto vale 1000, también me cofinancia hasta 400. ¿Sí? Yo podría pedir acá la mitad del 50% de esto, son 500 millones de pesos, pero la convocatoria no me cofinancia sino hasta 400. Entonces, esos son como los ejemplos que se pueden dar para el caso de la estructuración de contrapartidas. Listo. Voy a borrar de una vez todo esto. Listo. Modalidad 2 agrupadas, ya la vimos, entonces vamos a entrar sobre los proyectos que hacen los enfoques temáticos priorizados. Entonces, en los enfoques temáticos priorizados, vamos a mirar el primer caso de los ejemplos de los enfoques temáticos priorizados. ¿Qué enfoques temáticos priorizados tenemos nosotros? Pues el primer enfoque temático priorizado son los proyectos de transformación digital. En los proyectos de transformación digital tenemos 4 posibles proyectos de transformación digital. El primero de ellos es Internet de las Cosas. Entonces vamos a entrarnos un poquitico en un ejemplo de qué es Internet de las Cosas. Internet de las Cosas es aquella tecnología en la que el Internet hace las cosas sin interacción del ser humano. Entonces uno podría pensar que Internet de las Cosas es utilizar Internet. No, eso es usar Internet, eso no es Internet de las Cosas. Internet de las Cosas, ¿qué podría darse como ejemplo? Que yo tenga, por ejemplo, una nevera inteligente, que que la nevera pueda inferir que yo normalmente consumo carne o consumo, qué sé yo, pescado los miércoles. Entonces él ve que cada vez que yo compro mercado, coloco pescado, y que el pescado lo retiro de la nevera todos los miércoles. Entonces la nevera identifica que yo no coloqué o que no hay pescado el día lunes ni el día martes, y que normalmente yo como pescado el día miércoles. Entonces la nevera lo que hace es que de manera automática identifica que no hay pescado para el miércoles, y ella lo que hace es automáticamente hace la solicitud al supermercado a través de una plataforma y pide la cantidad de pescado que normalmente yo consumo los días miércoles. ¿Cuándo la debe pedir? Pues antes del miércoles, ¿cierto? Entonces, la nevera hace todo el proceso solo. Incluso puede manejar la pasarela de pago y tener autorización de pagos de la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito para que compre el pescado. Y que cuando lo compre me manda un mensaje diciéndome, o antes voy a pedir pescado, o ya pedí el pescado, y el pescado llega hasta la casa. Mire que ahí no hubo interacción del ser humano en ningún caso. Eso es un ejemplo de Internet de las Cosas, donde no hubo interacción del humano y se beneficia el humano usando Internet. O sea que el mensaje fue a través de Internet
y todo el procesamiento fue que ella identificó que la información que yo tengo en la nube está estipulada que yo consumo carne normalmente las últimas 50 semanas del año, yo consumí pescado, entonces debió haberse solicitado el pescado. Vamos a mirar en el tema de la automatización. ¿Qué significa la automatización? Pues la automatización y robótica, pues no es otra cosa más que reducir la operatividad de las empresas a través de la incorporación de máquinas que sean automatizables, o sea, que no tengan interacción con el ser humano, que yo las pueda programar. Entonces, una de esas puede ser una máquina, un brazo mecánico industrial que no requiera la utilización del ser humano. O sea, yo puedo comprar una máquina, por ejemplo, una grúa. Una grúa tiene un brazo mecánico, pero no es automática. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita la manipulación de un ser humano. Pero si yo busco controladores automáticos y programo ese brazo robótico, yo puedo hacer que la máquina automáticamente haga las cosas sin necesidad de la interacción del ser humano. Lógicamente que va a haber mantenimientos y que entonces ahí sí va a monitorar el ser humano para hacer mantenimientos, pero la labor per se de la máquina la hace de manera automática. Vámonos entonces ahora en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia artificial? La inteligencia artificial es aquella tecnología en donde la máquina aprende de manera autónoma. ¿Qué quiere decir eso? Que tú programas para que la máquina, tú programas una aplicación para que la máquina vaya aprendiendo a hacer las cosas. Una de esas, un ejemplo claro de esos es un software que se diseñó hace mucho tiempo, que es un software de ajedrez. Entonces, el software de ajedrez lo que hacía es que empezaba a jugar ajedrez y era muy malo jugando ajedrez, pero cada vez que hacía los movimientos y cada vez que competía con seres humanos, él ya podía entender lo que estaba haciendo la máquina sin interacción del ser humano. Entonces, cada vez que que la máquina juega, cada vez se vuelve más inteligente y ella cada vez mejora su proceso de juego en el ajedrez. Inteligencia artificial también puede utilizarse, por ejemplo, cuando se usan redes neuronales que requieren entrenamientos para que la máquina tome decisiones de manera autónoma usando redes neuronales. Entonces ahí ya uno podría pensar en que hay inteligencia artificial. Otro concepto, otra tecnología es la realidad virtual o la realidad aumentada, que es el uso de gráficos como si existieran, y que anteriormente se requerían unos dispositivos muy sofisticados que hoy también se utilizan, por ejemplo, en los videojuegos, pero que nosotros podemos hoy utilizar hasta nuestros propios teléfonos celulares para tener realidad virtual o realidad aumentada, y eso ya lo podemos ir trabajando dentro del proceso. Por otro lado está la industria o la manufactura 3D, que es el uso de máquinas manufactureras en 3 dimensiones. Pues, esas máquinas las podemos incorporar dentro de los procesos de innovación y que me permitan a mí el desarrollo de ciertas piezas que requieran manufactura de 3D. Asimismo, entonces está la tecnología de blockchain, que es la cadena de bloques, que lo que me permite es hacer una trazabilidad del uso, de los usos que se están dando en cierta industria en particular. Entonces ahí yo ya puedo definir poder incorporar tecnología blockchain a la trazabilidad, por ejemplo, de la data de la carne bovina. Yo ya podría tener la certeza, no solamente es que me digan y me certifiquen que la carne bovina o la carne vacuna, bueno, cualquier tipo de carne tenga un histórico sin ingredientes químicos, por ejemplo. Entonces, una cosa es que me lo certifiquen y otra cosa es que al usar tecnología blockchain, esa tecnología se supone que es incorruptible y entonces ya puedo tener la certeza de que la carne que yo me estoy comiendo tiene las condiciones y características que el productor de dicha carne está diciendo. Asimismo, entonces vámonos al tema de Big Data y Analítica. El tema de Big Data y Analítica es enfocado al uso de la Big Data. Entonces, cuando yo estoy requiriendo tecnología
con una harta cantidad, harto uso de datos. Un tema que es un ejemplo de Big Data es que uno habla de Big Data cuando la data que uno va a analizar, el computador de escritorio no alcanza a almacenarla. O sea que tiene que ser una cantidad muy grande de datos que el computador, que la capacidad de un computador de escritorio no pueda manejar. Ahí es cuando se habla de Big Data. Pero si el computador de escritorio que yo estoy manejando puede almacenar esa información, entonces no se debería hablar de Big Data. Y de analítica. Entonces, la analítica es aquella tecnología que permite inferir el comportamiento de diferentes patrones, como pueden ser de tomas de decisiones, pueden ser de estructuras de las personas que yo pueda simular. Con cuál es el comportamiento de un cliente o de los clientes en particular, dependiendo de las características de ese cliente. Y yo lo que hago con la analítica de datos es inferir los nuevos clientes cómo se van a comportar más adelante, dependiendo en qué grupo poblacional pertenece. Y por último está la logística 4.0. La logística 4.0 no es otra cosa que la incorporación de cualquiera de estos de acá en los procesos de logística. Entonces, en los procesos de logística están el transporte de mercancías, el bodegaje, está la estructuración de las maletas, está hacerle la trazabilidad de las maletas, la parte de gestión administrativa de la logística. Y por esa razón, entonces, al incorporar realidad aumentada en la logística, inteligencia artificial, automatización, por ejemplo, del bodegaje o del apilonamiento de las cajas en los buques, en los camiones, en las bodegas, pues hace parte de lo que corresponde a logística 4.0. Bueno, el otro enfoque temático son los proyectos de innovación agropecuaria. Los proyectos de innovación agropecuaria son aquellos que conllevan a la introducción de productos, bienes y servicios, procesos y métodos nuevos en el ámbito productivo de transformación o adecuación de la producción. Tanto la transformación puede ser en la parte productiva, administrativa, organizacional, financiera y crediticia, informática, de mercadeo y de comercialización, siempre y cuando se incorporen mejoras significativas en el desempeño del sector agropecuario. Bueno, entonces vamos a mirar también que el tercer enfoque temático, el segundo es proyectos de innovación agropecuaria y el tercero son proyectos de bioeconomía y negocios verdes, que están enfocados en el uso eficiente y sostenible de la biodiversidad y la biomasa residual para generar nuevos productos, procesos y servicios de valor agregado basados en conocimiento e innovación que permitan apalancar el crecimiento, desarrollo y progreso de las regiones, como son nuevas tecnologías habilitantes en sectores tradicionales, como la biotecnología, nanotecnología, las tecnologías de información y comunicación en otros, el uso y que eso me permita a mí el uso respetuoso y eficiente y sostenible de la biodiversidad, la valoración del conocimiento local y tradicional y los negocios sean globales y sostenibles. Vámonos entonces a mirar cuáles son los rubros que la convocatoria da para los proyectos. Entonces vámonos especialmente, vamos a tener como una consideración respecto de cómo es el proceso. Acá nosotros estamos participando en una convocatoria, los que quieran formar proyectos, una convocatoria que nos permite de una u otra manera tener recursos para la ejecución de nuestros proyectos. Una de las primeras consideraciones que debemos tener es que legalmente el Estado no puede entregar recursos económicos para incrementar la riqueza de privados. ¿Qué quiere decir eso especialmente? Es que la convocatoria no entrega recursos para actividades que aumenten el patrimonio de las empresas. Un ejemplo de eso es que la convocatoria no puede colocar plata para la compra de maquinaria.
no puede colocar plata para la compra de maquinaria porque la compra de maquinaria entra a ser un activo de la organización. Al ser un activo de la organización, pues va a incrementar el patrimonio de la empresa, ¿sí? Entonces, él no puede colocar recursos para eso. Y ahí, entonces, tenemos que tener claro es que en el momento que nosotros presentemos el proyecto no puede ser la compra per se de una máquina, porque entonces eso no sería un proyecto de sofisticación, ni un proyecto de innovación, ni desarrollo tecnológico. Eso es la adquisición de tecnología. Eso es a lo que se refiere el tema de la compra de una máquina. No obstante a eso, yo sí puedo presentar un proyecto de innovación, de innovación de mi proceso o de innovación del desarrollo de mi producto que requiere una máquina. Lo que sí podría hacerse es que yo, todo ese proceso que requiere la máquina, puedo pedir cofinanciación para las actividades para esa, pero la máquina la puedo colocar en contrapartida. Entonces vamos a mirar qué rubros son financiables. Otro tema en particular, entonces el primero es que no pueden ser recursos que me aumenten el patrimonio de la empresa. Y otro tema que se debe tener en cuenta es que las personas que presenten sus proyectos, las personas jurídicas que presenten los proyectos, tienen que entender que esto es una competencia por recursos, o sea que ahí van a competir con otras empresas. Teniendo esa claridad, en el momento en que entreguen su propuesta, la propuesta no puede posteriormente ser sujeta a mejoras en la propuesta. Es decir, que yo no puedo después decir que utilicé un rubro mal y que lo pueda cambiar. Por ejemplo, puede que haya un rubro que sea cofinanciable, que sea el pago de servicios tecnológicos, que tiene que hacerse a través de una empresa. Pero resulta que el pago de servicios tecnológicos que se debió haber hecho por este rubro de acá, lo colocó acá. Entonces, no, costo de personal técnico especializado, detalle del servicio a adquirir, pago de servicios tecnológicos o pago de estudios de laboratorio. El evaluador, el primer evaluador, que es el evaluador legal del análisis del proyecto, pues tendrá que haber verificado que si hayan utilizado bien los rubros, porque en ese caso utilizó mal el rubro. A pesar de que sí puede ser cofinanciable, él utilizó mal el rubro. Y al utilizar mal el rubro, el proyecto no debe pasar a la evaluación técnica. A la evaluación técnica. ¿Por qué? Porque él utilizó mal el rubro. Y después uno puede decir, no, pero es que eso sí es financiable, o sea, es una bobada, no debes utilizar, yo debí utilizar esto, entonces yo mando un derecho de petición diciendo, no, lo que pasa es que yo utilicé mal el rubro, pero realmente era costo de personal técnico especializado. Sí, pero ya no lo puedes modificar porque ya lo presentaste a la convocatoria. Así sucede con cualquier rubro. Supongamos que es al revés. Yo tenía que contratar a una persona natural, pero la coloqué en personal de servicios tecnológicos, pago de servicios tecnológicos. Pues el rubro está mal usado y en la convocatoria, el proyecto no deberá pasar a la parte de evaluación técnica. Entonces vamos a mirar qué quiere decir con costos de personal técnico especializado. Costos de personal técnico especializado hace alusión, dentro de esos costos de personal técnico especializado, están los recursos que se estipulan para la gerencia del proyecto, ¿sí? Para la gerencia del proyecto, en costos de personal técnico especializado. No obstante a eso, si vamos a utilizar ese rubro y vamos a colocar gerente de proyecto, entonces nosotros tenemos que haberlo justificado dentro del proyecto. ¿Por qué requiere un gerente del proyecto? ¿Qué actividades va a hacer el gerente del proyecto? ¿Cuál es el perfil del gerente del proyecto? Pero adicionalmente a eso, ¿cuántas horas está disponible el gerente del proyecto para el proyecto? Pero también nosotros acá tenemos que colocar aquellas personas técnicas, o sea, especializados. ¿Quiénes? Los profesionales. Acá yo debo colocar los profesionales que se requieren para el proyecto, ¿sí? Independientemente del tipo de contratación, que voy a contratarlo por contrato a término fijo, un contrato de prestación de servicios, contrato a término indefinido, que la persona que va a gerenciar el proyecto, las personas que están en el proyecto son personas que ya están contratadas en la empresa, yo los puedo
financiar con recursos de la convocatoria, ¿sí? Entonces yo puedo usar ese recurso para ese costo que está acá. Vamos a mirarnos en el costo, vamos a irnos acá al costo de personal no calificado dedicado exclusivamente al proyecto, independientemente del tipo de contratación, siempre y cuando cumpla con la normatividad laboral vigente. Y pueden allí incluirse los costos de desplazamiento de alimentación, de ser indispensables para el desarrollo del proyecto, previa revisión, autorización de interventoría y de Colombia Productiva. O sea que yo acá puedo tener el personal no calificado. Entonces yo podría, por ejemplo, tener personal que requiero para el transporte de materia prima, o bueno, de materia prima no, de insumos para los análisis de mi producto. Ah, bueno, señor, entonces ese personal, esas personas que están ahí son profesionales. Ah, no, no son profesionales, perfecto. Los puedes colocar acá. Y les puedes incluso colocar el tema de transporte. Ah, no, es que acá hay un ingeniero metalúrgico. Ah, no, señor, ese ingeniero metalúrgico lo tiene que colocar acá para poder hacer el costo, hacer el rubro correcto. Vamos acá a borrar. Listo. Entonces vamos para el arrendamiento de equipo para investigación y desarrollo tecnológico. El arrendamiento de equipo para investigación y desarrollo tecnológico tiene una particularidad, y es que si el equipo pertenece a la empresa, o si el equipo se puede encontrar en las instalaciones del SENA, no se puede cofinanciar. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ir al SENA a solicitar el uso de ese equipo. Entonces no se puede cofinanciar algo que ya la empresa tiene como derecho, por derecho. Y eso incluye el pago de servicios por alojamiento de programas informáticos como el hosting, servidores de aplicaciones como servicio, y la ejecución debe ser demostrada a través de un contrato. ¿Por qué? Pues porque uno no puede contratarse tampoco pues, sus propios servicios. Yo no me puedo como empresa arrendar a mí mismo los servicios. Entonces ahí ya tengo que definir que ese arrendamiento es algo que yo no tengo en mi empresa. Vamos a ir después a el insumo de materiales requeridos para el proyecto. Entonces, los insumos y materiales requeridos para el desarrollo del proyecto son aquellos insumos que se van a consumir en el periodo contable. ¿Qué quiere decir eso? Que habíamos definido previamente que yo no puedo tener recursos del Estado para incrementar mi patrimonio, razón por la cual yo no puedo comprar maquinarias, pero yo sí puedo comprar herramientas que sean amortizadas o depreciadas, perdón, en el periodo contable en el que yo voy a desarrollar el proyecto. Por ejemplo, herramientas que requiere para construir un prototipo: los alicates, la soldadura, el cautín, tornillos, las tablas estas de impresión para hacer circuitos, las baquelas para hacer los circuitos. Entonces yo puedo consumirlas porque se supone que esos, puedo adquirirlas porque se supone que eso me lo consumo en el periodo contable donde voy a ejecutar el proyecto, y no me aumenta el patrimonio. Entonces yo puedo hacer esa compra de los insumos y materiales requeridos para el desarrollo del proyecto. Siendo así las cosas, entonces es una de las recomendaciones que nosotros damos en esta charla, es que si yo voy a usar ese rubro en particular, debe ser lo mayormente detallado. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a pedir 50 millones de pesos en insumos y materiales. Pues le voy a decir, bueno, ¿y que usted qué va a comprar con 50 millones de pesos? Si usted no me detalló, yo voy a suponer que no hay coherencia en el proyecto y que me estás pidiendo unos recursos que no estás necesitando para ese tema. Entonces vamos a mirar ese rubro. Vamos a seguir con el pago de servicios tecnológicos. El pago de servicios tecnológicos para modelos, metodologías de laboratorio. Es muy importante establecer que el pago de servicios tecnológicos debe hacerse con una persona jurídica. Tiene que hacerse con una persona jurídica. Entonces, cuando yo hablo de una persona jurídica, ¿por qué?
Porque es que, supongamos que yo necesito contratar el estudio de laboratorio que se requiere para hacer unas pruebas de esfuerzo de diferentes materiales que necesito para definir con qué material voy a hacer mi prototipo. Entonces yo necesito hacer unas pruebas de laboratorio. Entonces resulta que el experto en pruebas de dureza, de dureza y elongación de un material en particular es un doctor que trabaja en la Universidad de los Andes. Entonces yo digo, bueno, voy a contratar los servicios de laboratorio de ese señor porque es el mejor que hay en Colombia. Y resulta que utilizaste mal el rubro, porque si tú vas a contratar la persona que es la mejor en Colombia, pues la puedes contratar y puede ser financiable, pero esa debió haber hecho con personal técnico especializado porque es una persona natural. Y como es una persona natural, entonces yo puedo utilizar el rubro de costo de personal técnico especializado. No puedo entonces utilizar ese rubro para persona natural, tiene que ser para una persona jurídica. Ahora bien, si yo voy a hacer eso, en la justificación de mi rubro, yo definitivamente tuve que haber definido que lo voy a contratar para la prestación de servicios. No lo puedo haber colocado para que me haga el servicio de laboratorio nomás. ¿Por qué? Porque se supone que yo ya tengo que haber dicho que esa persona lo va a contratar para que haga diferentes análisis y que eso es requerido para las, obligatorio para mi proyecto. Yo tengo que buscar entonces la manera en la cual yo pueda contratarlo, pero utilizando el rubro que es correspondiente. De lo contrario, corro el riesgo de que no me vaya a ser aprobado el proyecto y que ni siquiera pase a una evaluación técnica del proyecto. Lo que esperamos con esta convocatoria, les recuerdo, y con esta capacitación en particular, es que en la mayoría de las empresas que se presenten hayan proyectos que pasen el mínimo requerido para evaluación de proyectos. Diseño de prototipos. Vamos a hablar del diseño de prototipos. En el diseño de prototipos es una de las recomendaciones que nosotros damos acá, es que si yo necesito hacer prototipos, yo haga el prototipo no sea solicitado como cofinanciación. ¿Por qué razón? Porque una de las características de este rubro es que si yo voy a diseñar prototipos, yo puedo, sí, pedir cofinanciación, pero particularmente en este rubro, el prototipo se puede convertir en un activo de la empresa. Al poderse convertir en un activo de la empresa, entonces yo obligatoriamente lo tengo que entregar al SENA. Entonces ahí ya tengo dos inconvenientes. El primero es que mi prototipo, la idea es que me sirva a mí para desarrollar mi producto final, pero yo lo voy a entregar al SENA. Y el segundo es que cuando yo desarrollo un prototipo, no necesariamente es 100% funcional. Entonces, si yo voy a hacer un prototipo y el del prototipo me costó 50, 80 millones de pesos, 100 millones de pesos, y yo lo entrego al SENA, es una cosa que no necesariamente está funcionando y que el funcionario del SENA tendrá que recibir porque en el Estado hay una figura en la que las personas naturales son las responsables de los activos, son los responsables de salvaguardar los activos de la nación, porque alguien tiene que ser responsable por esos activos. Cuando yo designo ese activo, una persona natural va a hacer lo posible de no recibirme ese activo porque entra dentro de los bienes salvaguardables por ellos. Y lo que sucede es que es salvaguardando un equipo que vale mucho dinero, pero que no sirve para nada y que el responsable es esa persona. Entonces, a nosotros ya nos pasó en un proyecto y por eso es como contarles nuestras experiencias para que no vaya a caer en esos posibles riesgos en la ejecución del proyecto. Vamos entonces después a hablar sobre el acceso a la información especializada. El acceso a la información especializada es la compra de libros, la compra de artículos científicos que me permitan a mí saber cómo está el estado del arte para mirar cómo voy a tener yo esa
conocimiento actualizado en el desarrollo del proyecto, pero siempre y cuando ese acceso a información especializada sea requerida para el desarrollo y obtención de resultados productos dentro del proyecto, como el acceso a nodos, redes telemáticas especializadas, adquisición de documentos y bibliografía. Una de las características de eso es que los libros y la bibliografía quedan en manos de la empresa, porque eso no aumenta el patrimonio, pero sí deberá garantizar el acceso a los libros por parte del SENA. Entonces ya tenemos, es que si yo compro un libro, esos libros en cualquier momento el personal del SENA podrá tener acceso a ellos. ¿Listo? Vámonos después al gastos de patentamiento. En los gastos de patentamiento, una de las recomendaciones que nosotros hacemos es que no utilicen este rubro. ¿Por qué no deberían utilizar este rubro? Porque hay casos, vamos a mirar, en el que yo perfectamente puedo utilizar el rubro sin ningún problema, pero la mayoría de los proyectos pues va a presentar proyectos que requieren 12 meses. Si yo requiero 12 meses de mi proyecto, pues se supondría que yo tendré que tener 12 meses en mi proyecto y la patente, ¿dónde empieza a salir? Pues la patente podrá salir en el mes 12, en el mes 11, en el mes 10. Y normalmente el estudio de una patente se puede demorar mínimo 3 meses. Entonces, ¿yo para qué voy a utilizar un rubro de gasto de patentamiento si yo sé que los resultados del proyecto van a ser en el mes 12, en el mes 11, y no voy a tener ni siquiera el análisis de si es viable o no la patente, que es el estudio previo que se hace para ver si no existe? Si yo tengo eso, entonces, pues yo ya no tengo forma de lograr esta patente. Entonces ese recurso no lo voy a poder ejecutar. Ahora, usted puede patentar al final, pero con sus recursos. Pero corre el riesgo de que los recursos se pierdan y toque devolverlos. Los recursos asignados a este rubro en particular. No obstante a eso, si yo tengo un proyecto que dura 3, 4 meses, que existen y que han sido proyectos exitosos, hemos tenido en otras experiencias un proyecto que fue muy bueno, que se presentó en el Quindío, y que era un proyecto como de 6 meses y logró tener una cofinanciación y logró terminarse bien el proyecto. Ahora, yo puedo acá sí decir, bueno, utilizo el rubro de patente y tengo acá 8 meses para patentar. Entonces, yo podría utilizar perfectamente ese rubro. Pero si son proyectos de 12 meses, pues yo creería que no se debe utilizar porque no alcanzo a patentar. Vamos a gastos de normalización. En los gastos de normalización, entonces se encuentra que son aquellos que provenientes de certificado de normas técnicas especializadas del producto, que es otro rubro que nosotros no recomendamos usar. ¿Y por qué es un rubro que no recomendamos usar? Porque ya nos sucedió también, y es que si yo voy a normalizar, a certificar mi producto sofisticado con normas técnicas especializadas, hay factores exógenos a la organización que posiblemente no se cumplan, y es que una certificación, yo no sé cuánto se puede demorar en diferentes tipos de empresas, pero para yo obtener una certificación, pues tengo que presentar la solicitud de la certificación en una norma técnica especializada y por lo general se va a demorar 3, 4, 5 meses, un año, y sucede lo mismo que acabé de explicar en el tema de gasto de patentamiento, no alcanzo a hacer. Lo mismo sucede en la publicación de resultados del proyecto en empresas digitales. A nosotros un resultado de proyectos, específicamente a mí en mi tesis doctoral, pues se demoró casi 2 años en publicarse, o sea, 6 meses para que aceptaran, después 6 meses para que lo revisaran y me enviaran los ajustes, después una semana ajustándolos y un año para publicarse. Entonces, por lo general, esto no se alcanza a ejecutar en el marco del proyecto. Pues, recomendación es no usarlo, a no ser que estén completamente seguros que sí lo pueden hacer y se presenten. No obstante a eso, si yo, por ejemplo, en mi proyecto voy a colocar solicitud de, qué sé yo, 10 millones de pesos para la publicación de un artículo en una revista Q1, por ejemplo, el proyecto de entrada tiene una mala calificación en el tema técnico, porque se sabe, el evaluador tendrá que tener el conocimiento
lo suficientemente claro para definir que ese proyecto no alcanza a cumplir con esa meta que se establece en ese. A no ser que diga, no, publicación en una revista de último cuartil. Ah, bueno, posiblemente el tiempo le dé, pero en una revista en último cuartil, pues no es un producto tan interesante. Entonces ahí ya van sopesándose las cargas. Vamos a ir entonces después con los gastos de administración del proyecto. Los gastos de administración del proyecto es uno de los rubros que nosotros aconsejamos que sí o sí lo tengan. Es un rubro que puedes utilizar y pedir cofinanciación hasta del 10%, y ahí está incluido los costos administrativos. Ojo, no el administrador del proyecto, el administrador del proyecto está acá. Los gastos administrativos están entonces la parte contable, la participación del staff gerencial de la compañía, la parte logística del proyecto, y se reconoce hasta un 10% del valor total del proyecto, lo cual debe estar justificado en la formulación. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que utilizo mi oficina o la oficina de uno de los funcionarios para el proyecto, y entonces hay un costo asociado a eso y yo lo puedo valorar. Entonces, en ese sentido, pues yo sí puedo presentar ese proyecto. Vamos entonces a el próximo rubro. O sea, este sí o sí lo deben, o sea, esta es la recomendación, es que sí lo usen, es la recomendación. Borrador, pluma, color. Vamos a ir hacia el próximo, que es la transferencia de tecnología al SENA. Entonces, este no es que yo lo recomiende, es que es obligatorio, este es obligatorio usarse. Uno de los rubros que te tiene que colocar obligatorio es este rubro. Este rubro es la transferencia de tecnología al SENA. La transferencia de tecnología al SENA obligatorio. Es mínimo el 3% del valor total del proyecto. Y de eso, el 1.5 lo coloca el SENA y el 1.5 lo debe colocar la empresa. Entonces, este es obligatorio, pero ¿cuál es la recomendación? No se enreden, coloquen ustedes el 3% del valor total del proyecto en la transferencia tecnológica y se arregla el problema. Yo digo, listo, arranco el proyecto y como usted como mínimo tiene que colocar el 50% del valor de la transferencia, pues yo coloco el 100%, coloco el 3% del valor del proyecto y me salgo de ese enredo que tengo ahí. Esos son los rubros financiables, ¿sí? Ahora lo que hay que preguntar es, ¿cuáles son los rubros que puedo colocar como contrapartida dentro de mi proyecto? En principio, cualquiera de todos los que estamos viendo acá, cualquiera de estos los puedo colocar como contrapartida. Entonces, ahí no hay ningún problema. Y adicionalmente a eso, yo puedo colocar las pólizas de legalización del contrato. En las pólizas de legalización del contrato es lo que yo tengo que pagar cuando me adjudican el proyecto. Eso es más o menos 800.000 pesos como máximo, 1.000.000 de pesos como máximo, pues, va a ser de esas pólizas. Entonces yo lo puedo colocar como contrapartida en efectivo porque yo pagué, saqué efectivo, pagué recursos económicos por eso, y por eso eso se cuenta como una contrapartida en efectivo. Viáticos y pasajes para aquellos desplazamientos que se requieran durante el desarrollo del proyecto. Adquisición de equipos y software, los cuales deberán identificarse directamente con la naturaleza del proyecto. O sea que yo puedo comprar un equipo, una máquina, un computador, un software, siempre y cuando se requiera para el proyecto. Lo que no puedo hacer yo es comprar una máquina que requiero para la operación comercial de la empresa y que lo coloquen como justificación en contrapartida. Eso sí no puede suceder. Después están las inversiones en plantas de producción y adecuaciones de infraestructura que se requieran para el proyecto. Es que yo lo que quiero hacer es un laboratorio para analizar la genética de, qué sé yo, del ganado del ganado porcino. No sé si creo que sí se puede decir ganado, sí, ganado porcino. Y quiero analizar la genética para mejorar la raza o mejorar las condiciones de los marranitos, pues. Entonces yo puedo adecuarlo y esa adecuación la puedo colocar como contrapartida en efectivo.
Y lo otro son los aportes a parafiscales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me voy acá a estos costos de personal que tengo yo acá definidos, pues yo puedo decir que si tengo, por ejemplo, un empleado que me vale 10 millones de pesos, por decir algo, que va a ser el gerente del proyecto, entonces pues yo podría pedirle incluso el 100% de esto al SENA, y los costos de parafiscales que están asociados a este valor de acá, pues son lo que yo podría colocar como contrapartida en efectivo, que es el pago de EPS, seguridad social, primas y todo lo que viene acá asociado a los parafiscales. Entonces yo puedo colocarlo como contrapartida. Lo que sí no puedo colocarle es pedirle al SENA para el pago de los parafiscales. Eso sí no lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Qué no puedo pedir y qué no puedo colocar dentro de contrapartida? El resto de cosas. El resto de cosas. Yo no puedo pedir para otra cosa distinta que no esté ahí, y no puedo colocar en contrapartida otra cosa distinta que está ahí. Algunos ejemplos de los que no puedo colocar: comprar lotes, construir, adecuar la infraestructura física que no requiera el proyecto, asistencia o capacitaciones de cualquier tipo de formación académica, inversiones en otras empresas, compra de acciones, derechos, bonos, compra de empresas, valores inmobiliarios, pago de deudas, de dividendos o recuperación de capital, capital de trabajo para la producción corriente. Yo no puedo pedir plata para mi proceso operativo, mercadeo, comercialización de productos y diagnósticos o estudios sectoriales y locales. Listo. Requisitos habilitantes jurídicos. Lo primero, entonces, dijimos que son 2 años. Para la modalidad agrupado individual, dijimos que son empresas que como mínimo tengan 2 años. Tanto para empresas beneficiarias como jurídicas. O sea que acá el beneficiario, las 3 empresas beneficiarias y el ejecutor tienen que cumplir con esa característica. Que la persona jurídica desarrolle una actividad económica, estar al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social y acreditar el tamaño de la empresa. Son las características. Ojo, también hay un requisito, y es que solamente se puede presentar un proyecto y que además debe estar inscrito en el portal Colombia Compra lo Nuestro, que es gratis, que se hace a través de internet y se realiza pues como muy fácil en el portal. Ahí está la página donde debe inscribirse la organización, www.compralonuestro.co. Requisitos habilitantes financieros: contar con los recursos en efectivo y en especie para realizar el aporte de la contrapartida, y contar con los indicadores financieros solicitados en la convocatoria el 31 de diciembre de 2021 para demostrar la capacidad de ejecución del proyecto. Entonces, eso es lo que deben mostrar en la parte financiera. ¿Qué indicadores financieros? Pues tienes 2 opciones. La primera opción es que la utilidad neta sea mayor o igual a 0 y que el índice de liquidez sea mayor o igual a 1. Esta es una opción. La otra opción es que el nivel de endeudamiento sea menor a 0.8 y la relación de deuda financiera sea menor a 3.5 pero mayor a 0. Entonces acá tenemos las 2 opciones que ustedes pueden escoger para presentar su proyecto. Requisitos financieros, ya los miramos. Y los criterios de evaluación. ¿Qué se espera con esta capacitación? Que las personas que atiendan la capacitación, pues como mínimo obtengan 80 puntos y entren a competir dentro del proyecto. Ahora bien, adicionalmente a esto, las personas que están asistiendo en representación de las empresas a esta capacitación tienen la posibilidad de que nosotros le demos el certificado por la Universidad Tecnológica de Pereira, es una de las mejores universidades del país, para que sean certificadas, se les certifique este curso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues primero hay que inscribirse en la plataforma para poder seguir haciendo la capacitación, y tienen que hacer la evaluación del proceso. Entonces, recuerden que
La idea es que esta convocatoria, pues, o esta formación se está haciendo a través de una unión temporal, y entonces esta unión temporal es la encargada de hacer, pues, como la certificación que está dentro de la unión temporal, está la Universidad Tecnológica de Pereira. La otra organización, que es OR4SC, es una organización especializada en consultoría, en formulación y gestión de proyectos, que adicionalmente a eso, pues nosotros hemos ayudado a formular proyectos a nivel nacional en diferentes convocatorias. Precisamente nos han contratado hemos sido las personas que están encargadas de hacer esta capacitación. Están los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación están los antecedentes, que es importante tener, es cuáles son los antecedentes que tiene la empresa y el estado del arte del proyecto que se va a presentar, para poder adquirir un puntaje de 5 puntos dentro de la convocatoria. Adicionalmente a eso, pues tendrá que analizarse la problemática y cuál es la problemática que existe del proyecto para otorgar esos 5%, otros 5 puntos. En lo que respecta a la coherencia, es muy importante también establecer que la coherencia es el análisis que hace el evaluador en todo el proyecto, o sea, desde que arranca el proyecto, que es el título, ¿cierto?, hasta los entregables del proyecto. Que todo lo que tenga que ver, que todo lo que esté ahí dentro del proyecto tenga coherencia. Que el rubro se utilice como es, que el diagrama de Gantt corresponda realmente al tiempo que se estableció en el proyecto, que los recursos económicos solicitados sí sean precios del mercado, y que si son unos precios que son de pronto complejos de entender, porque hay sitios de la geografía colombiana que es más costoso llevar un computador, que el mismo computador sea justificado, porque eso no necesariamente lo entiende el evaluador si no lo escriben. Entonces sí, hay que escribirlo y decir, vea, es que mi computador vale 10 millones de pesos y es porque traerlo me cuesta 6 millones. Algo, es un ejemplo pues loco, pero la idea es que lo podamos decir. Otro tema es que si yo voy a hacer, por ejemplo, un proyecto que requiere inteligencia artificial, entonces ese proyecto de inteligencia artificial, pues necesariamente yo tendría que contratar personas que tengan experticia en ese tema. O sea, yo no puedo contratar ingenieros recién egresados para hablar de inteligencia artificial. Yo tengo que tener por lo menos gente que tenga maestría y yo tenga esa coherencia, porque entonces generaría riesgo si yo contrato personas, estudiantes o recién egresados para hacer ese tipo de proyectos. Vamos entonces también al equipo técnico. Entonces, en el equipo técnico, pues yo lo que hago es que debo definir el mínimo viable para desarrollar el proyecto. Pero si yo tengo, por ejemplo, un señor que tiene doctorado, postdoctorados, maestrías y las certificaciones internacionales y la quiero contratar, pues yo digo, yo me arriesgo en el caso en que yo coloque ese perfil. ¿Por qué? Porque si ese consultor se muere, el proyecto va a ser más difícil reemplazarlo. Entonces yo coloco un muy buen perfil que sea reemplazable fácilmente, pero yo no le coloco todos los títulos del señor, siempre y cuando yo no tenga en mi cabeza que yo tenga una segunda opción para contratarlo. Porque el señor después puede decirme, no, sabe que yo ya no quiero trabajar ahí. Y si yo ya no quiero trabajar ahí, quedo embalado en el proyecto. ¿Listo? El nivel de innovación también lo van a medir. Si es una innovación local, empresarial, municipal, departamental, nacional o mundial, entonces yo también voy a mirar qué nivel de innovación y desarrollo tecnológico y sofisticación tiene mi producto. El presupuesto, que los valores estén acorde al mercado, que no estén sobrevalorados ni infravalorados. Los entregables indicadores estén bien formulados, o sea que eso hace parte también de la coherencia. Los niveles de competitividad de la empresa, la sostenibilidad del proyecto, temática priorizada en cualquiera de los 3 temáticas priorizadas, y la vocación exportadora, o sea, si están interesados después en exportar, también hay 2 puntos adicionales. Acá están las fechas de la convocatoria. La apertura ya abrió el 8 de marzo. El 8 de marzo.
Las inquietudes fueron hasta el 4 de abril. La publicación de las respuestas el 11. El uso de la plataforma de la formulación de proyecto, uso de plataforma y de formulación de proyecto hasta el 16 de mayo. Las observaciones. La respuesta de inquietudes y observaciones de uso de la plataforma y formulación de proyectos se van a enviar a través de correo electrónico hasta el 31 de mayo. Y el cierre de la convocatoria es el 3 de junio a las 3 de la tarde. El periodo de subsanación del 29 al 30, los resultados preliminares el 13 de julio, las observaciones del 14 al 15, la publicación de resultados definitivos de elegibilidad el 28, resultados preliminares de viabilidad el 10, periodo de observación de resultados preliminares del 11 al 12, publicación de resultados definitivos y aprobación el 29 de agosto. Tener en cuenta las recomendaciones, tener en cuenta las fechas del cronograma, no subir propuestas a última hora. La recomendación es mínimo 8 días, 5 días, pues ya es el tope, porque las plataformas se colapsan. Entonces entenderás que a esta convocatoria se pueden presentar hasta 1000 empresas o más, entonces la idea es que lo tengan claramente. Que formulen en papel primero, o sea, en Excel, en Word, y que esa formulación que está en papel, que es Excel o Word, después la suban a la plataforma, porque se va al internet, se apaga el computador y no tienen guardado en la plataforma y pierden tiempo. Entonces la idea es que cuando ya tengan todo formulado, se pase a la plataforma. Verificar bien la información registrada en la plataforma antes de finalizar, hacer un checklist de todo lo que hemos visto el día de hoy, registrar la información en la plataforma en el manual de uso de la plataforma en mano. O sea, que cuando yo esté utilizando ya la plataforma, yo ya tenga al lado cómo uso la plataforma por si tengo algún inconveniente. Leer preguntas frecuentes y formular el proyecto antes de postularse a la plataforma. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pues primero, regístrese en Colombia Compra lo Nuestro. Segundo, regístrese acá en los talleres y asistir a los talleres de orientación. Pues esperamos que esta capacitación pues sea primero del agrado de ustedes, pero adicionalmente les sirva mucho para la formulación de tu proyecto. Después van a entrar ustedes a la etapa de formulación del proyecto. Después se inscribe su empresa a la plataforma. Y por último, entonces, postula el proyecto a la plataforma, ya previamente formulado. Entonces, eso es importante definir. Ok. Y ahora, más tardecito, va a, pues posterior a que yo responda algunas preguntas que están ahí en el chat, va a entrar el doctor Rubén. El doctor Rubén es ingeniero electricista y tiene una maestría en ingeniería eléctrica y es doctor en ingenierías de la Universidad Tecnológica de Pereira, que es la persona que nos va a dar como las pautas de la plataforma que vamos a inscribirnos para poder seguir en la capacitación y para poder darles a ustedes la posibilidad de el certificado por parte de la Unión Temporal. Bueno, entonces voy a detener un momento la presentación. Y vamos a mirar algunas de las preguntas que están acá. Entonces, una pregunta, cuando son en la segunda modalidad, que son 3 entidades beneficiarias por hasta 400 millones de pesos, ¿esta empresa debe tener un porcentaje mínimo del valor total del proyecto? No. La convocatoria no lo exige así, porque el responsable es una sola empresa. Entonces, en el convenio que hagan, la recomendación es que pues coloquen la contrapartida entre todos, o bueno, como hagan la negociación. Yo en eso no me meto, pero en el registro del proyecto como tal, solamente se registra una empresa. Pues la empresa es la que entrega los recursos. Esa empresa que entrega los recursos es la responsable. O sea, una cosa, los acuerdos que hagan por fuera la convocatoria son responsables los que hagan el acuerdo, pero ante la formulación del proyecto es la empresa ejecutora la que se compromete a colocar la contrapartida y es la empresa ejecutora la que debe demostrar los indicadores y los valores de contrapartida. ¿Cómo hagan sus acuerdos antes de la convocatoria? Eso es ajeno a la convocatoria, ¿cierto? Ya eso es un proceso que hace negociación. Yo me imagino que se hará, ¿cierto? Porque son beneficiarios. No obstante, no es requisito para la convocatoria. Para la modalidad agrupada, pregunta de Germán, de
y IgniWeb SAS. Para la modalidad agrupada tengo una empresa que está constituida como empresa natural. Eso ya lo respondimos a lo largo de la convocatoria, de lo que acabamos de hablar. María Claudia, buenas tardes a todos. En el caso de que las universidades que se tienen convenios de cooperación con los beneficiarios, ¿eso aplica como una relación? No entiendo la pregunta. Esteban Felipe, una pregunta. Cierta empresa genera ciertos residuos. Creemos que se pueden utilizar residuos para crear un producto que nos serviría muchísimo en nuestra línea de producción. Queremos saber convocatoria para comprar maquinaria. Ya les expliqué que pueden comprar maquinaria como contrapartida. Fabricar 5 a 10 prototipos de muestras de este producto. Prototipos o muestras de producto. Pues usted puede pedir recursos para prototipos, pero no sé qué se requiere como comprar muestras. Hacer ensayos de laboratorio, hay ensayos, se pueden utilizar recursos para contratar servicios a través de empresas jurídicas. Hacer estudios químicos en la planta de la empresa generadora de residuos para evaluar qué tan efectivos también. Estaría bien este alcance que proponemos para una convocatoria o es un alcance muy bajo. Yo no lo puedo decir, ¿cierto? Eso no lo podría decir yo. Sería irrespetuoso de mi parte pensar si es está bien o no para la convocatoria, porque lo que me estás diciendo, Esteban, es una idea no es un proyecto, una idea, el proyecto tendrás que estructurarlo como proyecto y será el evaluador el que definirá si es un buen alcance o no del proyecto. Pero yo sería irrespetuoso decir que es una idea. Yo te puedo decir, vea, el rubro sí se puede, este rubro no se puede, este rubro lo puedes colocar, pero sería irrespetuoso yo decirte si es una buena idea. Como capacitador en gestión y formulación de proyectos que he tenido yo a lo largo de estos 20 años de experiencia en este tema en particular, yo siempre he dicho que los proyectos todos son buenos. Y que lo que sí está claro es que las ideas per se no son proyectos. Entonces tienes que tener la capacidad de pasar esa idea a un proyecto y estructurarlo de tal forma que sea agradable y que sea interesante en la evaluación. De parte de Carolina, buen día. Si van grandes empresas y pequeñas empresas por los 400 millones de pesos, ¿cómo sería el aporte? Eso ya se respondió. Espero que haya sido claro. De todas maneras, de esta presentación queda grabada. Entonces, si ya se respondió, espero que atiendan o que puedan verlo en la grabación. Germán de IgniWeb, la empresa aliada está registrada, pero como persona natural. Eso ya lo respondimos anteriormente. Bueno, de Williams y Fuente, buena tarde. Una consulta. En la modalidad agrupada, todas las empresas también deben tener. Sí, ya también se respondió y la respuesta es sí. Error de inosipiasis, no sé qué es. El 90% de 250 millones son 225 millones de pesos. En efecto, sí, mi doctorado alcanza para hacer ese análisis fácilmente. Sí, en efecto sí es, pero no sé cuál es la pregunta de Paola. Si la pregunta es que puede pedir 225 millones de pesos, que creo que fui lo suficientemente claro para definir que independientemente del valor del proyecto, lo máximo que aprueban son 200 millones de pesos. Pueden cofinanciarse hasta el 90% del proyecto, pero son hasta 200 millones de pesos. Por esa razón, entonces, si el cuestionamiento está que la presentación tiene un error, al decir que 250 millones, del 90% son 225 millones de pesos, la respuesta es no. Sabemos que el 225 millones de pesos puede ser el 90% de 250 millones, pero la convocatoria solamente cofinancia hasta 200 millones de pesos. Espero que haya sido clara esa partecita. De parte de David Zúñiga, entonces se podría solicitar el total del beneficio. No sé, que pues sí, usted puede pedir 200 millones de pesos en la modalidad 1 o hasta 400 millones de pesos en la modalidad 2. Buenas tardes, esto queda guardado. No sé me imagino que no sé qué es lo que está preguntando ahí. Esto queda guardado. Si hace referencia con esto a que la capacitación va a quedar, está siendo grabada, sí está siendo grabada y va a estar dispuesta en la página de Colombia Productiva. Claro que Pepe, total. La grabación queda en la plataforma de formación. Al final vamos a explicar cómo, a ver si es una respuesta. Buenas tardes, una empresa que no es de régimen común, sino persona natural puede estar en esta convocatoria. Ya respondió. Camilo Mendieta, para la postulación podríamos unirnos dos empresas con una o dos más años y la otra con un año. Ya dijimos que no.
De parte de Oscar, buenas tardes, queremos modernizar y automatizar nuestro proceso de planeación y producción, la agitación de datos por parte de operadores, requiero hardware y software para... Ya respondimos. Camilo Mendieta, costo de personal técnico especializado puede ser contratar a una empresa tercera que apoye el proceso de desarrollo, ya lo respondimos. Pago de servicios tecnológicos puede ser la contratación de un laboratorio, ya lo respondimos. ¿Cuál es el valor máximo de cada rubro? No hay valores. Carolina, para este específicamente no hay valores máximos en los rubros. El único rubro que es valor máximo es el de administración, que es el 10%, y hay un rubro también que es mínimo, que es el 3% de la transferencia tecnológica. De ahí, que además pues que ya está respondida esa pregunta, no hay más límites en esos rubros. De Camilo Mendieta, nosotros vamos a desarrollar un sistema de gestión personal asociado a biométricos e insumos. ¿Podrían ser ese biométrico? No sé, una pregunta, pero pues, ojalá le vaya bien en la formulación del proyecto. De Luis Carlos, estos prototipos no se trabajan con el apoyo de los centros del SENA. No sé cuál es la pregunta. ¿Qué hace ahí? De Carolina Rincón, ¿códigos de desarrollo también se quedarían en el SENA? En el SENA deben quedarse los prototipos. No sé el tema de códigos de desarrollo. Si dentro del prototipo hay códigos, deberán pasarse. Por favor, aclarar, costo de personal técnico especializado puede ser usado para contratar a otra empresa que ayude al desarrollo. Camilo, eso ya lo respondimos. Si es una recertificación, no sé, Luis Carlos, ¿a qué te refieres? Ya hablamos de que hay unas certificaciones, ¿cierto? Pero si es una recertificación, pues me imagino que usted quiere recertificar un producto que ya existe, entonces no requiere el proyecto, no hace parte del proyecto. Buenas tardes, ¿existe algún banco de bibliografía donde se puedan ver proyectos ya ejecutados? En Internet hay muchos, una base, bueno, muchos proyectos, o sea, no de esta convocatoria porque ya son temas sensibles, no se publican los resultados, pero hay bases de datos de proyectos que no han sido exitosos y de los cuales se pueden transformar para ser exitosos. Nos envían por correo la grabación de la reunión, no va a estar de parte de Helder Vargas, va a estar todas las capacitaciones van a estar en la página de Colombia Productiva. Buenas tardes, doctor, tengo una duda, gracias. En mi proyecto necesito una planta para el proceso del suplemento alimentario y un biodigestor, no sé, pues qué será una paletizadora, pero bueno, esto se puede solicitar o definitivamente no puede, ya se respondió, o sea, se puede pedir semovientes que necesitan para el proceso de demostración para el proyecto en el caso que son porcinos, no, semovientes no se pueden pedir dentro del proceso. En la modalidad de agrupación, ¿cuántas empresas mínimo están involucradas? Ya se respondió. Todas deben tener 2 años, ya no entendí lo de dejar los prototipos en el SENA. Pues espero que en la repetición de la capacitación pueda ser más claro el proceso. En el caso de los servicios a contratar, deben tener varias cotizaciones. Eso dependerá del modelo. Cuando yo reviso en este momento los términos de referencia, pues se supone que pues, no está establecido en los términos de referencia, pero pueden en algún momento solicitarse esquemas de compras eficientes de los rubros a contratar. Buenas tardes, queremos modernizar y automatizar nuestro proceso de planeación de producción y obtención de información, proceso productivo a tiempo real, evitando digitación de datos. Por parte de requiere un hardware y un software para realizar este proyecto. El enfoque de este proyecto permite adquisición de todos los equipos requeridos como contrapartida, pero si es un tema de que yo necesito comprar software y hardware, eso no es un proyecto de innovación, es adquisición tecnológica. Ya di un ejemplo de cómo podrían utilizarse. Complemento, las cooperativas pueden participar, ya también se respondió que las empresas sin ánimo de lucro pueden participar en la modalidad de agrupados, pero esa empresa tiene que ser coherente con las empresas beneficiarias que presenten. El tope del proyecto debe ser 200 millones de pesos o puede superar los 200 millones de pesos, ya se explicó, fueron como 4, 3, 6, 9, 11 ejemplos que se dieron. Carolina Rincón, ¿cómo es el proceso de escribir el proyecto con el apoyo del SENA? La lista de gestores para continuar de una semana me escribe, pero no responde. No, nosotros solamente respondemos lo que tiene que ver con esta capacitación. Esta partecita deberán mandar correo electrónico especialmente a Colombia Productiva. Se pueden adquirir alevinos. Alevinos son los pescaditos pequeños, si mal no recuerdo. Depende del proyecto. O sea, lo mismo que los movimientos de los marranitos. Depende del proyecto. No podría yo darle
una apreciación clara del tema. Por ejemplo, si yo requiero el marranito, porque es que yo voy a hacer un proceso de innovación en el corte de carne y voy a cambiar el corte tradicional de la carne de cerdo y voy a innovar en el proceso de sacrificio del marranito, pues entonces yo podría pensar en que puedo comprar el marranito. No sé el proyecto como tal. Y lo mismo de los alevinos, no sé, no es que voy a mejorar el sistema de crecimiento de los alevinos, entonces necesito hacer un análisis comportamental del alevino o voy a hacer una incorporación de un proceso de analítica de datos o para captar la información geológica y de temperatura del alevino para saber cómo crece. Ah, bueno, yo puedo comprar el alevino, siempre y cuando él se muera en el año que tiene o me lo coma en el año, en el año que ya haga mi proyecto. En el índice, listo. Si el desarrollo tecnológico, sí, ahí se va a ver las capacitaciones. Si el desarrollo tecnológico está relacionado con un prototipo tecnológico, ¿dónde se invierte el 70% de financiación para su desarrollo? Esta tecnología que haría Sena. Si el desarrollo tecnológico está relacionado con un prototipo tecnológico, ¿dónde se invierte el 70% de financiamiento para su desarrollo? No entiendo. Primero no entiendo dónde sale el 70%. Pero el prototipo, si es cofinanciado por el SENA, el prototipo sí queda para el SENA. Una empresa que se ganó otro proyecto de innovación, por ejemplo, tendría no hay ninguna restricción. Lo que sí no puede pedir es cofinanciación para el mismo proyecto. Entonces, yo tengo un proyecto de cofinanciación específicamente en el caso de César Marín, nosotros hemos recibido cofinanciación de más de 50, 60 proyectos, no hay restricciones. Ya Felipe Vidal, ya le respondimos de la información suministrada el día de hoy, queda grabada y queda en la página. Bueno, entonces yo ya le voy a dar el paso a el doctor Rubén. Espero que haya sido no solamente de agrado, sino de utilidad. Prefiero que sea más de utilidad que de agrado de la capacitación y vamos a seguir con el próximo paso que es inscribirse. ¿Cuándo dice acá? ¿Cuándo inician las clases? Hoy, hoy empezamos. Bueno, no sé qué más le pueda decir yo a Felipe, que yo no soy preciso, no entiendo. Ya he dicho en varias ocasiones que queda grabada y queda en la página de Colombia Cooper Productive. Entonces ya vamos a mostrar. Bueno, muchísimas gracias para todos y estoy ya más adelante, ya le voy a dar el paso a el doctor Rubén. Gracias. Una vez, una pelada. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Regálame un momentico por acá. Pongo la cámara, me regalan un segundo por favor. Ya les voy a mostrar la plataforma que va a estar dispuesta para la formación para las siguientes clases. Esta sesión se va a repetir cada 8 días, son 5 sesiones que vamos a tener en las siguientes sesiones. Vamos a trabajar sobre matriz de marco lógica. Entonces, realmente, un momento por favor. Entonces les voy a mandar un link. Acá en el chat, perdón, les voy a poner un link donde ustedes van a poder acceder a la plataforma de formación. Yo voy a hacer primero el ejercicio, ya les voy a decir cómo ingresan, cuál es el usuario y cuál es la clave para que ingresen. Voy a compartir pantalla. Entonces, cuando ingresen a ese link que les acabo de enviar, les va a aparecer esta plataforma. Tiene el logo de Sena Innova acá en la parte superior izquierda. Les va a pedir un usuario, ya les voy a decir cuál es. Voy a entrar con el usuario de prueba. Voy a poner mi contraseña. Y le voy a dar a acceder. Oh, un segundo que dice que está mal, ¿no? Dame un segundo, por favor. Y 1, 2, 3. Ahora sí, listo.
A mí me parecen todos estos grupos, pero ustedes que son, ustedes son el grupo 4, o sea, el grupo 4 es este que cuando ustedes ingresen, solo les va a aparecer este grupo, ¿sí? Ustedes van a dar clic en ese grupo, a ustedes solo les va a aparecer un grupo, entonces ese grupo ustedes les van a dar, le van a dar clic acá. Lo primero que se van a encontrar es con la información relevante, esta información general del curso que se va a dictar. Esa información relevante que tiene la página del SENA o el portal web del SENA directamente donde está la convocatoria, el portal web de Colombia Productiva y están los términos de referencia de la convocatoria. Es decir, si le doy acá directamente, pues me va a llevar a los términos de referencia de la convocatoria. ¿Listo? Si yo regreso, más acá abajo encuentro un canal de comunicación de Colombia Productiva, aquí donde ustedes pueden hacer, formular sus inquietudes, observaciones de la convocatoria directamente a Colombia Productiva. Más abajo, si simplemente corren un poquito, les va a aparecer el cronograma que está dispuesto para ustedes y es esta clase que empezó hoy a las 2 de la tarde, 20 de abril. La siguiente que vamos a tener es el 27 de abril, después vamos a tener el 4 de mayo, el 11 de mayo y el 18 de mayo. Las siguientes 3 sesiones corresponden, pues vamos a hacer la parte ya de formulación de proyectos enfocado en matriz de marco lógico. Y la primera parte va a ser el análisis del problema y objetivos, la segunda va a ser pauta metodológica, donde se va a tratar pues, matriz de riesgo, nivel de verificación, supuesto de elaboración de presupuesto y cronograma. La tercera sesión va a ser un ejemplo ilustrativo, donde está pues, con todas las orientaciones finales de la metodología de marco lógico y las recomendaciones para la postulación del proyecto. La última sesión corresponde a la explicación con un proyecto preformulado, ¿cierto? Un proyecto que ya fue beneficiario de la convocatoria con algunas partes del proyecto, no con todas partes, para cargarlo en la plataforma que dispuso Colombia Productiva y el SENA para el cargue del proyecto, para la postulación del proyecto. Se les va a dar el paso a paso de cómo se debe cargar el proyecto. ¿Sí? Listo. Eso en cuanto a la información general, es la que ustedes van a encontrar en esta primera parte. Vamos entonces a la siguiente, aquí está distribuido en los 5 módulos, como ustedes lo pueden ver acá. Hoy iniciamos con el primer módulo, ¿sí? Entonces, lo siguiente, ustedes acá cada vez que ingresen, acá van a encontrar primero el material de apoyo, que va a ser la presentación del módulo, o sea, esa presentación que se hizo ya va a estar cargada en este módulo. Si lo doy clic acá, me va a llevar directamente a la presentación que se utilizó. Aquí también va a aparecer el video, la grabación, igual también va a estar cargado en la página de Colombia Productiva, de hecho ya está cargado desde la primera sesión que ya se dio a nivel nacional, ya pueden dirigirse directamente a la página de Colombia Productiva y encontrar el video. Si no, en esta sesión también va a aparecer este video que fue el que se desarrolló precisamente para la región de San Andrés y esta es San Andrés y La Guajira. Sí, La Guajira, y tenemos invitados nacionales que no alcanzaron a estar en la sesión de nacionales, entonces también hacen parte, están matriculados en este curso. El material de apoyo, aquí es muy importante esas dos para la certificación que les habló el doctor César. ¿sí? Aquí ahora apenas ustedes ingresen, por favor los invito a que marquen la asistencia y realicen una evaluación de este primer módulo. Una evaluación sencilla, unas preguntas sencillas sobre lo que se dijo durante este primer módulo. Entonces, para marcar asistencia, simplemente le dan clic. ¿sí? Aquí les va a aparecer esta parte donde dice sesión de clase normal, les van a dar enviar asistencia. Él les va a preguntar que cómo fue, entonces simplemente dicen que estuvieron presentes y le dan guardar cambios y ya de esa manera ya se encuentra enviada ustedes ya cuentan con la asistencia. Le dan cerrar y ya pueden pasar a hacer la evaluación del módulo. ¿sí? La evaluación del módulo les va a llevar a otra parte donde van a tener 2 intentos para resolverlo, simplemente les dan a intentar resolver el cuestionario, ahí ya les va a aparecer, ¿sí? Si lo voy a intentar resolver el cuestionario, aquí les va a aparecer unas preguntas, ustedes van a elegir la opción y le van a dar siguiente página hasta que se termine y finalmente le pueden dar enviar la evaluación en esas partes. Para las próximas sesiones, esta como ya pasó no está, pero si ya la próxima sesión, que es el módulo 2 dentro de 8 días, entonces ustedes le van a dar acá donde dice módulo 2, si le dan módulo 2, aquí les va a aparecer el link o el enlace para que ustedes ingresen directamente a la clase número 2, aquí. Entonces aquí simplemente les va a aparecer un link el 27 de abril a las 2 p.m. y aquí les va a aparecer el link para que ustedes se conecten. Entonces por acá. Listo, ya ustedes en este momento pueden ingresar. El usuario y la clave en este momento es el número del documento de identidad con el que ustedes se registraron para asistir a la capacitación. Una vez ingresen, la plataforma les va a pedir por seguridad que cambien la clave.
Ya el usuario sigue siendo el mismo, es su documento de identidad, pero la clave la deben cambiar y ya con esa clave pues ya siguen ingresando normalmente a la plataforma. ¿Sí? Esa es la pregunta ese. Ajá. Exactamente. Y les voy a colocar acá un correo en caso de que tengan problemas únicamente con esta plataforma. ¿Sí? Únicamente con esa plataforma, ¿qué quiere decir? Que perdieron la clave, que no pueden ingresar, que no encuentran de pronto el link de acceso para conectarse a la clase, o que no pueden ver el video, o que no pueden acceder a la presentación o al material que se dispone para ustedes. Entonces, a través de este correo que les voy a dar, que les voy a colocar acá en el chat, ustedes pueden mandar y les van a dar el soporte que requieren, todo lo que tenga que ver con esta plataforma, únicamente con esta plataforma. luisfmujica@gmail.com. Luis F. Mujica. Listo. En ese correo, perdón que lo envié a alguien que estaba aquí en mensaje directo. Ya voy a colocar el correo. A todos en la reunión. Dame un segundo, por favor, ya les voy a poner el correo. En este correo se les va a dar el acceso, o perdón, se les va a brindar el soporte que ustedes requieran para ingresar, o todo lo que esté relacionado con esta plataforma. Eso es todo lo que les queríamos mostrar. Recuerden que la próxima sesión es en 8 días, el día 27 de abril, tal como está estipulado en el cronograma. A las 2 de la tarde ingresan a través de esta plataforma y pueden ingresar directamente. ¿Cómo registrar asistencia? Sí, ya, dame un segundo, por favor. Vienen al módulo que les corresponde. En este caso es el módulo 1. ¿Sí? Y acá abajo está el link de asistencia al módulo 1. Yo ya la mandé, entonces ya no me aparece, ya me aparece que fue enviada, que ya estuve presente, pero aquí les aparece. Ustedes simplemente le van a dar enviar. Con ese enviar le van a colocar el estado que es presente, le dan guardar y le dan enviar y listo. Eso es todo lo que se debe hacer para la asistencia. Y después, por favor, llenar la evaluación, que es con la cual, una vez se finalicen las cinco sesiones, entonces les enviará el certificado de participación en este taller de formulación. Dice, entonces esta será la forma en que el SENA nos ayuda a formular un proyecto. Tenía entendido que debíamos hacer una presentación a un gestor del SENA para ver la aprobación de ese acompañamiento. No, como está estipulado esta convocatoria precisamente, hay unos talleres de formulación de proyectos, pero la responsable de formular el proyecto como tal es la empresa propiamente la que va a postular el proyecto. Nosotros hacemos un acompañamiento y es dar pautas tales como las que se recibió hoy y empezar a dar unas pautas para formular el proyecto bajo la metodología de marco lógico. Pero a nosotros como tal no nos corresponde tener primero una presentación de su proyecto, no Carolina. Por lo menos por parte de la unión temporal no nos corresponde esto. El acompañamiento es los talleres que se van a dictar en formulación de proyectos durante las próximas 4 sesiones que nos quedan. Bueno, creo que con esto damos por finalizado la sesión del día de hoy. Les recuerdo por favor marcar la asistencia, rellenar el cuestionario y nos vemos en 8 días. Muchísimas gracias a todos.